bienvenidos a todos a este webinar, 6 sombreros para pensar. Te agradezco mucho el hecho que estés aquí con nosotros nuevamente y bueno, en este tema que seguramente alguna vez has escuchado de él e inclusive que alguna vez has participado en alguna dinámica para su aplicación. Te debo ser sincero, ¿no? Hace algunos años, muchos años, yo creo que como pues casi 20, 25 años, en alguna ocasión un directivo de una empresa en la que yo trabajaba llegó con la intención de aplicar esta técnica y la verdad es que no tuvo mucho éxito, ¿no? Inclusive yo era pues de los que no quisiera resistencia, pero como que no estaba tan convencido de su aplicación, como que la verdad es que se me hacía una payasada, por así decirlo. Sin embargo, en los últimos tiempos y un poquito más ahora que he terminado la maestría de Dirección de Recursos Humanos, ahí lo vi funcionar, la conocí quizás con un poco más de detalle, me gustó su aplicación, la apliqué particularmente en alguna decisión que tenía que tomar en mi vida personal y dije, esto sirve, ¿sí? Y además de que sirve, pues puede ser utilizado para cualquier decisión, para cualquier problema que se nos presente en nuestra vida. Y por lo tanto, pues es por eso que quiero compartirles con ustedes lo que aprendí y la manera en la que se puede utilizar tanto a nivel personal como a nivel laboral. ¿Sí? Antes de dar inicio formalmente a nuestro webinar, te voy a pedir que me ayudes, por favor, aquí en el chat a poner tu nombre completo y también tu correo electrónico. Esto con el propósito de primero validar tu registro y posteriormente poderte mandar por correo la presentación que voy a compartir contigo, ¿no? Entonces te pido por favor pues que lo tengas por ahí presente. Me dicen que siguen sin escuchar. Díganme por favor si están escuchando los demás o no. Pónganme ahí en el chat, por favor. Sí, sí se escucha, entonces seguramente has de tener algún problema por ahí en tu audio. Te pido que reinicies si quieres la sesión y vuelvas a ingresar. Seguramente eso ayudará a resolver el problema. Perfecto, entonces no te olvides de poner tu nombre completo y tu correo electrónico aquí en el chat. Y también si tienes alguna duda o alguna inquietud, algún comentario o algo que quieras decirnos, lo hagas a través del chat y en el momento que tú lo hagas, en ese momento yo daré entrada para plantear tu comentario. ¿Sale? Bien, pues vamos a iniciar. La idea de este webinar es que en esta hora y media que vamos a estar compartiendo este tema, te pueda dar a conocer esta técnica de los 6 sombreros para pensar, una técnica desarrollada por un autor de la tirada administrativa que se llama Edward de Bono y es una herramienta que ayuda a la creatividad, a la toma de decisiones y a la solución de problemas. La idea aquí es que a través de un caso práctico que yo hice de la vida real, pues te ayude a que tú la comprendas por un lado y por otro que la puedes aplicar, como te comentaba, en cualquier decisión o en cualquier decisión o cualquier solución de problemas. Me dice Citlali que tampoco escucha bien, seguramente debe de ser por ahí la conexión de internet que a lo mejor haga pues alguna crisis por ahí que esté afectando el audio y quizás el video. Trata de salirte y volver a entrar, a lo mejor eso puede ser que resuelva el problema. Bien, los temas que vamos a estar manejando son 3. Primero hablaremos de por qué siempre se nos ocurren las mismas soluciones a los problemas. ¿Sí? Esto es como que muy común que suceda, en el que pues tenemos problemas diversos y constantemente estamos teniendo soluciones muy parecidas, poco creativas, poco innovadoras y pues nos lleva a que muchas veces o la mayoría de las veces no resolvemos tal cual los problemas o volvemos a caer exactamente en los mismos porque utilizamos las mismas soluciones que nos planteamos originalmente. ¿Sí? Después veremos el tema de creatividad e innovación y por último te platicaré ya de la técnica de los 6 sombreros. Nos vamos al primer tema, ¿sí? De por qué siempre se nos ocurren las mismas soluciones a los problemas.
Y aquí voy a partir de pues una frase que Albert Einstein dio hace ya muchísimos años, la cual decía que vas a obtener resultados similares si tú haces las mismas cosas todas las veces. ¿Sí? Y entonces, la lógica de esto es que si queremos obtener resultados diferentes, tendríamos que buscar formas diferentes de hacer las cosas. El problema está que nuestro cerebro está hecho para almacenar como hábitos, comportamientos, formas de pensar, formas de ser, creencias, y todo aquello que limita de cierta manera mi pensamiento y por lo tanto mi accionar. ¿Sí? Es una cuestión natural y lo que tenemos que hacer es romper un poquito esta dinámica del cerebro para permitir la entrada de nuevo conocimiento, de nuevas formas de ver las cosas, nuevas maneras de responder ante los acontecimientos, y eso te va a permitir el poder crear cosas diferentes. ¿Sí? Cuando hablamos de un problema, primero, pues tendríamos que entender que esta es la discrepancia que existe entre el estado presente de las cosas y la condición en la que deseo que se encuentren. ¿Sí? La variación que existe entre el ser, ¿sí? Lo que está sucediendo, contra lo que yo quisiera que suceda. ¿Sí? Y entonces cuando existe esta discrepancia, estamos hablando que hay un problema. Y por lo general lo que vemos del problema es como la punta de un iceberg, tiene que ver con los síntomas, ¿sí? Con las consecuencias que tiene el problema, pero no generalmente no vemos las consecuencias o las causas, perdón, del mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que origina verdaderamente el problema? Y entonces muchas veces erramos al momento de resolver un problema porque queremos resolverlo desde el impacto, desde las consecuencias, en lugar desde las causas. ¿Sí? Si estudiáramos aquí en un curso de toma de decisiones y solución de problemas, pues algo de lo que haríamos es irnos a buscar las causas del problema para que a partir de ello podamos encontrar soluciones a las mismas. ¿Sí? Pero por lo pronto nos quedamos con esta idea. Cada vez que tenemos una discrepancia entre lo que queremos y lo que está sucediendo, le llamaremos problema. Y el problema tendremos que reconocer que existen síntomas, el impacto, las consecuencias del mismo, y que también existen causas, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos que originan dicho problema? Decíamos entonces que por lo general, las personas cometemos los mismos errores, caemos, somos el único ser en la Tierra que comete dos veces el mismo error y por lo general, pues cometemos constantemente una serie de errores al momento de decidir. Aquí te quiero recomendar este libro de Miguel Ángel Ariño y de Pablo Maela, que se llama Con la misma piedra, y en él se hablan de los sesgos más comunes a la hora de tomar decisiones, y son errores que todos cometemos y que de alguna forma el hecho de identificarlos nos va a permitir que dejemos de tropezar dos veces con la misma piedra. Ellos nos hablan que los 10 errores que generalmente cometemos al tomar decisiones son los siguientes. Por un lado, es que queremos buscar la decisión perfecta. ¿Sí? Es decir, queremos tener tantos elementos a nuestro alcance que muchas veces dejamos de decidir o dejamos de accionar porque no los tenemos y por lo tanto pues seguimos buscando información, recopilando datos, analizando las cosas y nos quedamos ahí en lugar de irnos a tomar la decisión como tal. Muchas veces también es que nuestras decisiones son poco realistas, ¿no? Somos muy imaginativos, y eso no está mal. Sin embargo, pues de repente exageramos en esa imaginación, proponemos soluciones que no están en nuestro alcance resolver, que no nos corresponde a nosotros, que no tenemos los medios adecuados para realizarlas y por lo tanto, pues se queda simplemente como una bonita intención. También dice que muchas veces nos hacemos trampas, ¿sí? Nosotros mismos pues nos hacemos creer que no existe un problema, que no es necesario tomar decisiones y preferimos como que dejarlo ahí. ¿Sí? O en su caso, muchas veces lo que hacemos es que decidimos según las modas, según lo que hacen otros, según lo que pudiesen hacer los expertos, según lo que algunas otras personas podrían haber dicho o haber hecho, y eso de alguna forma pues puede llegar a funcionar, pero seguramente habrá elementos que sean diferentes a los que otros han visto y por lo tanto el problema no será el mismo y por lo mismo pues las decisiones no podrán ser iguales.
También muchas veces lo que hacemos es que nos precipitamos y arriesgamos más de lo necesario, ¿no? Está bien, tampoco dijimos, no es necesario buscar la decisión perfecta, pero tampoco te vayas a hacer decisiones meramente impulsivas que te puedan poner en riesgo más de lo que podría ser si haces una decisión un poco más razonada. Esto te lleva a no confiar demasiado en la intuición, ¿no? O sea, sí, siempre existirá la intuición de por medio, pero también tendrás que utilizar la razón. El análisis de la información te ayudará a tomar mejores decisiones. La aplicación de ciertas técnicas te puede ayudar también a quitarle esa subjetividad que pudiese tener la corazonada que siempre aparecerá al momento de tomar una decisión. También que el hecho de ser prisioneros de las propias ideas, de repente somos muy tercos, tenemos ideas muy cerradas, somos muy rígidos en lo que pensamos y en nuestra forma de ser y no permitimos la entrada de nuevas ideas o las opiniones inclusive de otras personas. El hecho de que tomemos decisiones sin considerar las consecuencias, eso también nos lleva a cometer errores que pudiesen ser garrafales, donde no pensamos cuál es la consecuencia, cuál es el impacto que va a tener la decisión que tomemos, y eso pudiese afectarnos. El que sobrevaloremos el consenso, también muchas veces al tener miedo nosotros de tomar una decisión, lo que hacemos es permitir la entrada de otros, el conocer las opiniones de muchos otros, y eso nos lleva a tener problemas. Por ejemplo, te platico que hace unos días tuve algún problema por ahí de salud. Más adelante te voy a platicar un poco más de detalle. Y pues bueno, se me ocurrió hacerlo medio público porque hice un blog relacionado con eso, porque lo platiqué con algunos amigos, con mis familiares y con algunas personas de confianza. Y pues prácticamente todas en su buena intención y en su buena pues sí, las de las ganas de ayudar y de lograr que yo me sintiera mejor, pues empezaron a comentar, ¿no? Y empezaron a darme remedios, algunos caseros, algunos médicos, a todos nos salió lo cardiólogo que tenemos dentro de nosotros, nos salieron las recetas y lo que cada uno ha vivido en lo personal, que podría replicarse a mí en lo particular, y entonces empezaron a salir miles de ideas que de repente era complicado, ¿no? O sea, como que a quién le hago caso. ¿Le hago caso al doctor que me está recetando? ¿O le hago caso al doctor que tú me estás recomendando? ¿O le hago caso a las ideas que tú estás teniendo? Entonces me empezaron a decir una serie de cosas pues que, bueno, a lo mejor funcionaran, ¿sí? Puede ser, no lo sé, pero que de repente podría ser exagerado, ¿no? Y entonces muchas veces el tener tanta información y tantas opiniones de otras personas, eso nos lleva a complicarnos al momento de tomar decisiones. Y por último también, otro de los errores que nos hacen caer con la misma piedra es que no llevemos a la práctica aquello que hemos decidido. Muchas veces creemos que por el simple hecho de haber tomado la decisión ya se va a resolver el problema, cuando no, ¿verdad? Tomar la decisión simplemente es el primer paso que nos debería llevar a la acción. ¿Sí? La única forma de resolver los problemas es accionar todo aquello que hemos decidido. ¿Sí? Y entonces estos son 10 pasos o 10 errores que generalmente cometemos al tomar decisiones que afectan, por supuesto, el resultado de la misma. ¿Sí? Y luego además, como somos poco tolerantes y muy desesperados, poco pacientes y muy desesperados, pues queremos que el resultado de la decisión y de la acción que tomemos se dé de manera inmediata, que el impacto sea automático e inmediato. Y pues no siempre será así, ¿no? Entonces, muchas veces, en lugar de seguir en la línea y en la decisión que habíamos tomado, pues lo que hacemos es regresar al estado en el que nos encontrábamos anteriormente y seguir, por supuesto, con el problema. ¿Sí? Y entonces todo esto nos afecta o nos lleva a que de repente no seamos tan efectivos al momento de resolver los problemas. Problemas los tenemos todos, absolutamente todos, ninguno nos salvamos de ellos, algunos más graves, otros menos, pero todos tenemos problemas. ¿Sí? Y mientras más utilicemos la razón para tomar las decisiones y resolver los problemas, pues será más sencillo hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros generalmente o muchas veces lo que hacemos es que nos boicoteamos a nosotros mismos para crecer, para desarrollarnos, para impulsar nuestro crecimiento o simplemente para avanzar. ¿Sí? Como que nos boicoteamos, ponemos un alto, empezamos a no creer en nosotros mismos, dejamos que nuestra baja autoestima nos gane, y eso pues nos hace como retroceder y mejor quedarnos en el lugar en el que estamos.
¿sí? Solamente hasta que las consecuencias de no haber tomado una decisión ya son fuertes o ya son graves, ¿sí? Hasta ese momento es cuando, pues forzados por la misma situación, es cuando actuamos. Y eso pues no debería de ser lo correcto, ¿no? Lo correcto es cuando empezamos a visualizar algunas señales de necesidad de cambio, algunas discrepancias entre ese ser y deber ser, pues en ese momento deberíamos de tomar las decisiones necesarias y adecuadas para enfrentarnos a los problemas por un lado y por el otro, pues avanzar en nuestro camino. ¿Sí? Y por eso esta técnica de los 6 sombreros, que vamos a ver un poquito más adelante, pues nos va a ayudar y nos va a permitir mejorar precisamente nuestra capacidad para tomar decisiones y por lo tanto para resolver los problemas. Voy terminando este primer tema pues simplemente diciendo, recordando esa frase de Albert Einstein que al principio hacíamos referencia, donde decimos que los problemas que nos estamos enfrentando el día de hoy no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento en el que estábamos cuando los creamos. Si tenemos problemas, no son por obra y gracia de la divina providencia o de quien tú quieras responsabilizar, sino que son culpa tuya. ¿Sí? Tú creaste esos problemas y los creaste a lo mejor por las expectativas que tienes de las cosas, por no haber tomado las decisiones en el momento que las tenías que tomar, por no enfrentar aquellas cosas que te estaban causando ruido o que te estaban molestando. Tú los provocaste, ¿sí? Y cuando los provocaste, traías un nivel de pensamiento. Y ese nivel de pensamiento que originó el problema, pues es el que tienes que cambiar al momento de buscar una solución, porque si tú lo mantienes, pues vas a obtener las mismas respuestas o vas a hacer exactamente lo mismo que hacías en el momento en que lo creaste. ¿No? Y por lo tanto, lo que trata cualquier técnica de solución de problemas y toma de decisiones es de modificar mi nivel de pensamiento. Pensar desde perspectivas diferentes que me permitan ver las cosas desde una óptica diferente para que a partir de ahí podamos encontrar respuestas diferentes a los problemas que nos enfrentamos. ¿Sí? Y entonces, prácticamente, pues de esto se trata este webinar, de proporcionarte una técnica que te ayude precisamente a resolver los problemas desde una perspectiva diferente. Y para eso tendríamos que ligar este otro tema, que es el de creatividad e innovación. Fíjate que nosotros los mexicanos somos de los más creativos que hay en el mundo. Somos súper creativos. ¿Sí? Tan solo ve todos los memes que salen día tras día de cualquier cosa, ¿no? De cosas buenas, cosas malas, pero siempre hay un meme de por medio, ¿sí? O miles de memes ahí en las redes sociales. Y esto pues habla de la creatividad, de la imaginación que tenemos, ¿no? Ahora el problema a lo mejor está en que es tanta nuestra imaginación, pero quizás no esté tan bien canalizada, ¿sí? O no la utilizamos totalmente para nuestro crecimiento y desarrollo. A lo mejor la utilizamos simplemente para divertirnos, para pasar un buen rato y no la utilizamos para lograr cosas más relevantes en nuestra vida. ¿Sí? Y entonces cuando hablamos de ello, pues tendríamos que entender primero los conceptos, ¿no? O sea, ¿qué es eso de la innovación y qué es esto de la creatividad? Por lo general son dos términos que siempre van de manera conjunta, ¿no? Siempre se habla de que estén relacionados entre sí. Sin embargo, los dos tienen distintos significados y diferentes funciones. ¿Sí? Hablemos primero de la creatividad. La creatividad es un proceso imaginativo, mientras que la innovación es un proceso productivo. ¿Sí? Es decir, ¿sí? El primero es donde surgen las ideas. A través de la creatividad aparecen todas esas ideas y a partir de la innovación es cuando se introducen los cambios. ¿Sí? Y entonces cuando hablamos de innovación estamos refiriendo un poco más a la acción. Y cuando hablamos de creatividad nos estamos refiriendo a lo que sucede aquí adentro, ¿no? A todas esas ideas que van apareciendo en nuestro cerebro que de alguna forma nos hacen creer que por ahí pueda existir una posibilidad. ¿Sí? Otra característica de la creatividad es que a través de ella podemos crear diferentes posibilidades a través de nuevas ideas, ¿no? Ahí es de donde surgen aquellas soluciones impensadas y geniales. ¿Sí? La creatividad es la que necesitamos desarrollar para provocar la innovación.
¿sí? Difícilmente va a haber innovación sin creatividad. ¿Por qué? Porque la innovación es la que te lleva ya a lo tangible, ¿no? A ver el resultado de aquello que te imaginaste. Imagínate hace 30 años, pues que no había internet o que apenas estaba apareciendo, pues yo creo que ninguno de nosotros nos podríamos haber imaginado lo que hoy sucede a través del internet, ¿no? Sin embargo, alguien por ahí en su momento pudo visualizar algo, pudo imaginarse algo diferente y ese algo surgió a través de la creatividad, ¿sí? Del pensar las cosas desde posturas diferentes. Por eso dicen salte de la caja, ¿no? Este término tan famoso que también conocemos por ahí, salte de la caja, piensa desde una postura o una perspectiva diferente, porque ahí es donde están las nuevas ideas. Y a partir de las nuevas ideas, hay personas que las traducen en hechos, las traducen en acciones que los llevan a la innovación. La innovación entonces implica la evaluación y la abstracción de aquellos pensamientos para poderlos llevar a la acción. Y a partir de ahí es que surgen propuestas concretas. Y entonces, ahí es donde se relacionan los dos términos, ¿no? La innovación y la creatividad, en donde podríamos decir que la relación entre la creación y la innovación está en el cambio, entre el cambio y la transformación de las cosas, ¿sí? La creatividad me permite imaginarme cosas, la innovación me permite traducir esas cosas en acciones para provocar el cambio y la transformación. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando tomamos decisiones para salir del nivel de pensamiento en el que nos encontramos cuando creamos los problemas? Necesitamos de la creatividad, ¿sí? Para que esta creatividad te lleve a generar acciones diferentes, que te lleven a resolver los problemas desde una postura, una óptica, una perspectiva totalmente diferente a la que tenías anteriormente. ¿Sí? Y entonces precisamente esta técnica de los 6 sombreros, pues lo que hace es llevarte a pensar las cosas desde una manera estructurada, pero también desde una manera fuera de la caja que te lleve a generar ideas con creatividad. ¿Sí? Seguramente has escuchado de Mark Parker, ¿sí? Él era el director de Nike. Ya hoy ya no lo es, él ya está en el consejo de administración y él por lo general lo que hace es llevar una libreta siempre, ¿sí? En donde está dividida en 2 partes. Por un lado, del lado izquierdo, la dedica a temas de desarrollo del negocio, es decir, a las operaciones de la empresa, ¿sí? Y del lado derecho la dedica a ideas creativas. Por lo general, tenemos la página izquierda, la página derecha, y lo que hace es en cada una de ellas hablar del mismo tema, pero uno lo ve desde el punto operativo, desde el punto meramente pues de la forma en la que funcionan hoy las cosas, y desde el otro lado ve las formas que podría hacer diferentes para resolver o atender las mismas cosas que hoy hace en su día a día. ¿Sí? Y entonces esto lo que él expresa es que al trabajar de esta manera puede desarrollar su lado izquierdo y el lado derecho del cerebro. Acuérdate que el lado derecho es la parte de la creatividad. ¿Sí? Algunos lo tienen muy bien desarrollada, otros quizás nos falta un poquito más de uso. ¿Sí? Y entonces, a través de esta técnica, pues nos puede ayudar precisamente a desarrollar los 2 lados. Esto le ayuda a fomentar la creatividad y además a mantener el foco del negocio. No pierde el día a día, pero también está buscando la forma de crear. ¿Sí? Y la ventaja de esto es que él lo expresa, de que no le quita tiempo en sus tareas principales y además tampoco le cuesta dinero a su empresa, ¿no? Porque él solo está forzando a su pensamiento para ver los 2 lados de la moneda. Por un lado, la parte racional, la parte centrada en las operaciones del negocio, y por otro lado, las nuevas ideas, la visión de futuro, la imaginación para crear cosas nuevas. Entonces, suena interesante utilizar esta práctica. Les recomiendo que que la podamos aplicar. ¿Sí? A través de ello, Rafael Galán, un autor también dedicado a estos temas de innovación y creatividad, en una revista digital de emprendedores, nos habla de 5 hábitos que te pueden ayudar a fomentar la creatividad. ¿Sí? Uno es de ellos que acostumbra a tu equipo a escribir a mano y a dejar la computadora cuando tiene que pensar. ¿Sí? Es cierto que estamos acostumbrados a utilizar los dispositivos móviles que hoy tenemos, la computadora, el celular, las tablets y demás. Sin embargo, la creatividad llega más fácil el momento que lo escribes a mano. ¿Sí? Entonces, cuando tengas reuniones para resolver problemas, para impulsar la creatividad y la innovación,
pues es interesante o deberíamos de dejar los equipos tecnológicos y mejor tener una libreta y ahí anotar todas las ideas que aparezcan. Esas ideas deberían de desordenarse, es decir, no ligarlas al pensamiento crítico o analítico que generalmente tenemos, porque entonces ahí es donde las descartamos. Tendremos que dejar un poquito que conforme van surgiendo las ideas, las vayamos entremezclando entre sí, mezclemos el lado creativo con el lado operativo para entonces empezar a darle una forma más fuerte precisamente a esas ideas que van apareciendo. Poner las nuevas grandes ideas en reposo durante un mes. No actuemos de forma tan impulsiva, sino que déjalas descansar, que aparezca la idea, escríbela, tenla ahí presente, pero déjala pasar un ratito con el propósito de que esa idea no esté centrada simplemente en una corazonada, sino que esa idea empiece a adquirir fuerza a través del tiempo. Si después de un mes la idea sigue teniendo fuerza, sigue siendo grande, entonces es una idea que vale la pena implementar. Si esa idea ya dejó de ser importante, dejó de ser relevante, si ya no existe el problema que originó la misma, pues entonces ya déjala a un lado y dedícate a otra cosa. Entonces, cuando vayan surgiendo esas ideas, no las actives de forma impulsiva, sino que déjalas descansar un ratito para que solitas se vayan dando forma en nuestro cerebro para su implementación. Fomenta la multidisciplinaridad y entre los colaboradores, ¿no? Haz que tu gente, los colaboradores de la empresa, no solamente se dediquen a las funciones que tradicionalmente hacen, sino que también participen en los proyectos, en la toma de decisiones, en la solución de problemas de otras áreas, porque esto les va a permitir tener una visión diferente de las cosas y poder visualizar pues todo con una óptica integral a partir de diferentes posturas. Y fomenta el cruce de consejos, constructivos por supuesto, entre perfiles dentro de la plantilla, ¿no? ¿Tú qué harías para mejorar mi área? Pregúntale al de ventas, yo que estoy en administración, y los de administración, los de ventas, pregúntenle a los de administración qué harían para mejorar su área, ¿no? Y esto puede crear también la posibilidad de la entrada de nuevas ideas para resolver los problemas, decíamos, desde una perspectiva diferente. Y entonces, al momento de aplicar estos 5 hábitos, vamos a despertar la creatividad que traemos dentro. No es que unas personas sean más creativas a otras. Todos podemos o tenemos la facilidad de ser creativos. La única diferencia es que algunos la tienen más desarrolladas que otros. ¿Sí? Pero la posibilidad y la habilidad la tenemos todos. Todos nacimos con ese lado derecho del cerebro y ese lado derecho ahí está. Luego el problema es de que a veces lo desarrollamos más el derecho y a veces otros desarrollamos más el izquierdo. Tenemos la posibilidad de desarrollar los dos, como aplicando estas recomendaciones que nos da Rafael Galán para ir despertando en nosotros la idea de la generación de nuevas ideas y la creatividad necesaria para lograr la innovación. Decimos, si tú quieres resolver las cosas desde la misma óptica que tenías cuando se crearon los problemas, pues difícilmente vas a encontrar las soluciones adecuadas a los mismos. ¿Sí? Y de ahí viene entonces precisamente esta técnica de los 6 sombreros que Edward de Bono, ya desde hace algunos años, desde los años 60 prácticamente, pues desarrolla y en la cual realmente pues no es la panacea o no es tampoco es así como el gran invento del siglo, ¿no? Sin embargo, es una técnica que creo que es muy sencilla de aplicar y que te ayuda a visualizar las cosas desde ópticas diferentes, ¿no? Como ya te decía al principio, por lo general, por naturaleza humana, como que buscamos las cosas negativas de los problemas o de las mismas soluciones, ¿no? Como que criticamos o juzgamos tanto lo que está pasando y lo que estamos proponiendo que nos hace desistirnos de todo aquello. ¿Sí? Y entonces la técnica de los 6 sombreros de alguna forma te dice, está bien, se vale, es parte de la naturaleza humana, pero no veas las cosas solamente desde esa perspectiva, sino mejor vela desde ahí, pero también desde otros ángulos, para que entonces tengas más elementos para poder decidir de una manera más objetiva, tomar, por lo tanto, mejores decisiones y, por ende, resolver los problemas de una forma más sencilla, más estructurada y, por lo tanto, y por supuesto, para obtener mejores resultados. ¿Sí? Y entonces, a partir de esto es que surge esta técnica de los 6 sombreros,
Y los sombreros son de colores, ¿no? Y tenemos el color blanco, el sombrero rojo, el sombrero verde, negro, amarillo y azul. Y cada uno de ellos, cada uno de estos sombreros, lo que nos permite es pensar desde diferentes puntos de vista. Cada uno de los sombreros tiene diferentes características, diferentes perspectivas, y la idea es que utilicemos todos antes de tomar una decisión para que podamos verlo desde todos los ángulos que se nos podrían imaginar. ¿Sí? Y entonces existe esta técnica. Ahorita te voy a platicar un poquito la manera de implementarla dentro de la organización, pero imagínate literalmente, ¿no? Que cuando vas a tomar una decisión, ya sea a nivel individual o a nivel colectiva, en grupo, ¿sí? Es que te pongas o se pongan los diferentes sombreros para analizar las cosas, para pensar desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Para que a partir de ello tengamos la posibilidad de visualizar las cosas de una forma mucho más amplia. ¿Sí? Y entonces aquí la idea es que, ok, primero me pongo el sombrero blanco, ¿sí? Y después me pondré el rojo, el verde, el negro, el amarillo y al final el azul. ¿Sí? Y entonces, desde el momento que lo hacemos, vamos a tener todos los elementos necesarios para tomar una mejor decisión y por lo tanto, seguramente la solución va a ser mucho más completa, va a ser más efectiva y desde esa manera, pues podrás resolver los problemas. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a ponernos los diferentes sombreros para poder resolver y atender una situación en particular. ¿Sí? Concretamente, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que hice tanto a nivel personal como a nivel organizacional. El problema que yo quiero analizar hoy contigo es que uno de mis sueños y proyecto para este año 2022 es hacer un viaje a España y recorrer algo que se conoce como el Camino de Santiago, ¿no? Algunos de ustedes ya habían escuchado que era uno de mis metas para el 2022. Y esta meta la tengo planeada para el mes de septiembre, y esto es por un tema de clima. Las condiciones climatológicas en España son adecuadas o son las mejores para poder llevar a cabo este recorrido. Y entonces, pues bueno, he contemplado llevar a cabo este viaje. Me quedan todavía 5 meses para lograrlo. Sin embargo, hay varios problemas de por medio. ¿Sí? El primero es que no tengo ahorros. ¿Sí? Que además tengo muchos gastos y mis ingresos son limitados, que no he estado muy bien de salud, ahorita te platico, que además no se sabe qué va a pasar con el COVID, ¿no? Hoy nos dicen, o hoy por lo menos vemos a nivel México que estamos saliendo ya de eh, pues de esta ola. Sin embargo, escuchamos que en China nuevamente está habiendo una nueva ola de contagios, empiezan a ver otra vez el resguardo, otra vez las restricciones, y pues seguramente eso que está pasando en China tarde o temprano va a volver a llegar a México y al resto del mundo. ¿Sí? Y entonces, pues no sabemos si en el mes de septiembre se va a poder viajar o no viajar, si va a haber restricciones nuevas o no las va a haber, y eso pues genera mucha incertidumbre al respecto. Y por último, también es que debo de considerar al menos 3 semanas para el viaje, ¿no? Pensando en mi negocio, pues que prácticamente depende de lo que yo haga o deje de hacer, pues 3 semanas son 3 semanas, ¿no? 3 semanas donde no va a haber prácticamente ingresos y por lo tanto tengo que estar preparado para ello, más el tiempo que además mis clientes quizás estarán pues esperando respuestas y soluciones a sus propios problemas de áreas de oportunidad. ¿Sí? Y entonces estos 5 problemas de alguna forma me hacen pues quizás pensar, ¿sí? Que a lo mejor se queda como un sueño más que no se cumple. ¿Sí? Y eso pues de alguna forma podría traer algunas consecuencias. Alguien diría, oye, pues esto a lo mejor es un lujo, es algo que no pasa nada, no se acaba el mundo tampoco si no voy a Santiago. Sin embargo, pues era una meta, ¿no? O es una meta que yo me he puesto y que quiero cumplir. ¿Sí? Y que seguramente cuando tú te pones metas, pues también querrás cumplir, a pesar de los obstáculos que estos que se pudiesen presentar en cualquier momento. ¿No? Sin embargo, hoy, pues creo que si yo veo las posibilidades y veo lo que está sucediendo, pues de repente pudiese creer o pudiese pensar que difícilmente voy a poder cumplir este sueño. Y entonces aquí es donde entra nuestra naturaleza humana que comentábamos hace rato, en la cual pues empezamos como que a boicotearnos nosotros mismos. ¿Sí? Empezamos a buscar
motivos por los cuales justificar el que no se cumplirá nuestro sueño, nos empezamos a boicotear y si empezamos además a comentarlo con otras personas, pues también lo empiezan a hacer y eso de alguna forma nos empieza o nos genera pues pues una desilusión, por así decirlo, ¿no? Y al grado de inclusive poder llegar a sentir depresión por el no cumplimiento de de este sueño, ¿sí? Entonces mi imaginación o mi mente negativa empieza a accionarse y empiezo a decirme pues que no voy a cumplir con este sueño. ¿Sí? Y entonces a partir de este problema que te estoy planteando, pues la idea un poco aquí es que me ayudes resolver o a buscar soluciones, ¿no? O sea, ok, faltan 5 meses, todavía considero que se puede lograr, sin embargo, pues hoy hay puntos negativos que resolver y que de una u otra forma podrían quitarme pues la posibilidad de poder cumplir este viaje. ¿Sí? Bien, y entonces te voy a pedir que me ayudes, y te voy a pedir que me ayudes poniéndonos los sombreros que te voy a platicar ahorita, con el propósito de que a partir de ello hagamos el análisis y surjan ideas para resolver el conflicto o el problema que te estoy presentando. ¿Sí? A lo mejor tú me puedes ayudar a lograr que este sueño se haga realidad. ¿Sí? Y entonces te voy a ir platicando algunas ideas y tú me irás poniendo también aquí en el chat si se te ocurre algo diferente a lo que a mí se me ocurre, ¿no? Porque yo tengo una visión limitada de las cosas y a lo mejor tú puedes encontrar soluciones o ver cosas que yo no veo en este momento. ¿Sí? Acuérdate que tengo que cambiar mi nivel de pensamiento. Ya la técnica de los 6 sombreros me va a ayudar a hacerlo. Sin embargo, pues también el hecho de que otras personas se pudiesen involucrar en el problema me puede ayudar a encontrar soluciones diferentes a las que yo pondría. ¿Sí? Y por eso es que vale la pena el involucrar a algunas personas dentro de mi equipo de trabajo, por ejemplo, en la decisión y en las soluciones que vamos a tomar y que esta técnica de los 6 sombreros te puede ayudar a hacerlo de una forma estructurada, con orden y, por supuesto, a encontrar soluciones. Entonces vamos a ver los sombreros. ¿Sí? El primer sombrero es el sombrero blanco. ¿Sí? Este sombrero, como dice aquí, transmite neutralidad y nos pone en la perspectiva del pensamiento objetivo. Aquí no entran en juego las emociones ni las opiniones, solamente los datos, hechos y cifras comprobables. ¿Sí? Este es el sombrero de la objetividad, ¿sí? Donde le quita todo ese sentir, toda esa emocionalidad que pudiésemos tener las personas, tanto positiva como negativa, y nos hace ver las cosas desde una manera fría, totalmente objetiva y neutra, como aquí se menciona. ¿Sí? Y entonces si vemos un poco las cosas en este sombrero, ¿sí? Pues regresando al caso práctico, ¿sí? Pues yo te diría que el costo del viaje es de aproximadamente 100,000 pesos, ¿sí? Por lo tanto, que si me quedan 5 meses, pues tendría que ahorrar al menos 20,000 pesos mensuales. Hay que reconocer que los ingresos de Evolution el primer trimestre del año no han sido los esperados. Hemos tenido pérdidas inclusive. El mes de marzo ha sido bastante malo. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar, pero a nosotros sí, provocando un incremento en las cuentas por pagar, ¿no? Tenemos algunas cuentas pendientes ahí por pagar que pues que de alguna forma se nos están acumulando. Por otro lado, mis gastos personales son muy altos, ¿no? Las escuelas de mis hijos, los gastos pues a los que yo incurro, no sé, son muy altos y pues me gusta la buena vida, ¿no? Por otro lado, la guerra entre Rusia y Ucrania está provocando un incremento alto, por lo menos en los precios del acero y la gasolina, y además no se vislumbra una solución de manera inmediata. Lo que ya hablábamos de un nuevo brote de COVID en China, que pronto va a llegar a México y al resto del mundo. ¿Sí? Y entonces en este sombrero es analizar las cosas desde una perspectiva muy fría, ¿sí? Sin pensar en esta emocionalidad que pudiese haber al respecto. Simplemente estoy plasmando información relevante para analizar las cosas desde una perspectiva totalmente objetiva. ¿Sí? Ese es el objetivo del sombrero blanco.
Obviamente, mientras más detallada tengas la información, va a ser mucho más fácil visualizarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí habría que tener pues una visualización de los ingresos de Evolucio, de cómo han sido las pérdidas, qué tan grandes han sido, y también de qué manera están las cuentas por pagar, ¿no? Qué tan vencidas y qué impacto podría haber de por medio. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos más información aquí disponible, pues vale la pena mencionarla para dimensionar el problema con cifras, números y datos reales. ¿Sí? Este es el primer sombrero. La idea de los sombreros es que puede ser dos formas de tratar las cosas, ¿sí? O dos maneras de implementar esta práctica. Una es que todos nos pongamos el mismo sombrero y vayamos analizando como por fases, ¿sí? Que primero tengamos todos el sombrero blanco, después que todos tengamos el rojo, luego el negro, el amarillo, el verde y así todos los sombreros, ¿no? Esa puede ser una manera. O la otra forma es que asignes el color de un sombrero a cada persona de forma diferente, ¿no? A alguien le asignas el sombrero blanco, que podría ser a quien tenga más información, a alguien le asignas el sombrero rojo, a quien la persona que sea más emocional, a alguien le asignas el amarillo, el verde y así cada uno de los sombreros. Las dos formas son válidas, ¿no? Cualquiera que utilices puede ser utilizada de forma correcta, y la idea es que podamos visualizar las cosas desde una perspectiva diferente cada vez que vayamos a tomar una decisión o analizar un problema. ¿Sí? Bien, este fue entonces el sombrero blanco. Vámonos ahora al sombrero rojo. ¿Sí? El sombrero rojo transmite pasión y nos permite expresar nuestros sentimientos, es decir, esa parte irracional y más intuitiva. Y a partir de este sombrero, es como muy importante que metamos al problema toda aquella parte sensible de las cosas donde están involucrados los valores de las personas, los valores de la propia organización, y por supuesto que consideremos a las personas. Acuérdate que como personas somos seres emocionales y que todas nuestras decisiones están influenciadas por ella, ¿sí? Yo te podría decir que el 80% de las decisiones que tomamos o de lo que involucramos cuando tomamos una decisión, lo hacemos más con el corazón que con la mente, ¿no? Si estuviéramos en un curso de inteligencia emocional, diríamos, por ejemplo, que las decisiones importantes de tu vida, como el hecho de haberte casado, por ejemplo, ¿sí? Fue tomada con el corazón más que con la mente. El hecho de haber comprado tu coche, el hecho de haber comprado una casa, el hecho de haber escogido un trabajo, el hecho de haber decidido independizarte o no, el hecho pues no sé, prácticamente todas esas decisiones importantes, siempre existe una parte del corazón que tiene mucho más peso que la razón. ¿Sí? Y entonces aquí la idea del sombrero rojo es sacar todo aquello, todas esas emociones que se vienen a partir de este problema o de esta situación que queremos analizar. ¿Sí? Y entonces, regresando a nuestro caso práctico y hablar del sombrero rojo, pues bueno, primero es que muero de ganas de hacer este viaje. ¿Sí? Realmente puedo decirte que este viaje me lo prometí como mi regalo para cuando cumpliera 50 años de edad. Estos 50 años de edad los cumplí en el año 2020. ¿No? Por lo tanto, ya estoy pues en la rayita de los 52, pero la pandemia y sus consecuencias pues no me dejaron hacerlo en aquel entonces. ¿Sí? La verdad es que también considero de que pues si no lo hago ahora, cada vez va a ser más difícil por la edad, ¿no? Ya ahorita tuve un susto de salud, el cual pues me llevó a reflexionar respecto a mi vida, respecto a la forma en la que hago las cosas, respecto a la manera en la que vivo, la forma en la que me alimento, la actividad física que realizo. No sé, me empiezo a cuestionar una serie de cosas y la verdad es que empiezo a dar el viejazo, ¿no? O sea, yo creo que, digo, seguramente a todos nos pasa o nos pasará en algún momento dado, donde empezamos a decir, bueno, todavía creo que tengo mucho camino por delante, sin embargo, pues ya me empiezo a sentir medio viejo, ¿no? Y empiezo a ver que cada vez puede ser más difícil por el tema de la edad el poder hacer este viaje. Para los que no conocen esto del Camino de Santiago, es un viaje que se puede hacer caminando o en bicicleta. ¿Sí? Yo lo voy a hacer caminando y la idea del viaje es que, bueno, voy a salir desde una ciudad en Francia y voy a ir caminando hasta una ciudad que se llama Santiago de Compostela. ¿Sí? Más o menos para que te des una idea, el viaje son cerca de 300 kilómetros
que se tienen que hacer en 3 semanas, y en 2 o 3 semanas, y eso implica pues el que hay que caminar por lo menos, digo, al paso que tú quieras, al ritmo que puedas llevar, pero habrá que caminar más o menos entre 15 y 20 kilómetros diarios para poder llegar al destino, ¿sí? Entonces, pues digo, se necesita tener condición física, hay que subir y bajar montañas, hay que digo, tener cierto grado de complejidad y por lo tanto se necesita una buena condición y pues la edad pudiese afectar el desempeño para el momento de hacer ese viaje, ¿no? Y por lo tanto empiezo a creer que si no lo hago ahora, difícilmente lo podré hacer más triste, ¿no? Y la verdad también es que me pone triste la simple idea de que quizás no la puede hacer, ¿sí? No lo reconozco como un sentido de vida, ¿no? Como un viaje que si no lo hago me muero, ¿sí? Tampoco lo veo así. Sin embargo, sí considero pues que es algo que he soñado desde hace ya muchos años. Me han contado la experiencia y lo que se siente. Conozco a algunos amigos que lo han hecho y por lo tanto pues es algo que me llena mucho de ilusión. Y entonces si te fijas en este sombrero rojo, pues lo único que estoy haciendo es poniendo toda esa parte emocional, ¿sí? Y al poner la parte emocional, pues por un lado me permite expresarla. Muchas veces, a veces no tenemos la oportunidad, la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Y todas las decisiones o todos los problemas que tengamos en nuestra vida tienen una parte emocional, tienen una consecuencia de por medio de manera interna, ¿no? Y por lo tanto el hecho de expresarlas, de plasmarlas en un papel, en una presentación como esta, pues me hace desahogarme quizás un poco, pero también ver como que pues digo, ver la importancia del problema o de la decisión que necesito tomar pues para sentirlo, ¿no? O sea, parte de sensaciones que necesitamos vivir como seres humanos, pues la podemos ver a través de ponernos el sombrero rojo. Bien, entonces ya llevamos 2 sombreros, ¿no? El sombrero blanco que me habló simplemente de cifras, datos reales, números, y el sombrero rojo que me habla de la parte emocional. Me quito el sombrero rojo y me pongo ahora el sombrero verde, ¿sí? Y el sombrero verde, que es el color de la vegetación, nos transmite crecimiento, generación, energía, ¿sí? Y por eso este está asociado al pensamiento creativo. Y este sombrero es el que se va a utilizar para generar ideas a las posibles problemáticas o necesidades planteadas, ¿sí? Por el momento ya vimos los hechos, ¿sí? Y ya vimos el impacto emocional que tiene este problema o esta decisión que tengo que tomar. A partir de ello podemos ver ideas, ya, opiniones, o podemos identificar pues algunas cosas que podemos llevar a cabo para resolver el problema, ¿sí? Hay varios problemas de por medio en este caso, como lo veíamos hace un rato, ¿no? Por un lado está el problema económico y por otro lado está el problema de salud, ¿sí? Quizás son 2 problemas que podríamos ver de manera autónoma, ¿no? Uno por uno, de forma independiente, o que podríamos interrelacionar uno con el otro, ¿no? Yo traté de mezclarlo, ¿no? A lo mejor no fue lo correcto, a lo mejor lo correcto debe haber sido separarlo. Sin embargo, pues bueno, el problema de salud seguramente tiene un poco que ver con el problema del dinero y el problema pues de la forma en la que funciona Evolucio como empresa, ¿sí? Te platico un poco el tema de salud, no por hacerme la víctima ni por querer sentir compasión por mí, sino que pues simplemente para ponerte en contexto y poder y lograr que entiendas un poco más de lo que te estoy hablando. A principios de año, más o menos a mediados del mes de enero, me dio COVID, ¿no? Algo que pues seguramente a muchos de nosotros nos ha dado. El COVID realmente pues fue la última variante y por lo tanto no causó una problemática tan grande. Sin embargo, pues tuve algunos síntomas, ¿no? Y me hizo pues guardarme un ratito, 15 días estuve guardado ahí en mi casa y pues eso me llevó a tener varias consecuencias. La primera es que pues tuve una afectación física, ¿no? Y esa afectación física es que pues tenía mucho catarro, ¿no? O sea, como si fueran alergias, de hecho todavía las tengo como consecuencia del mismo y por eso estoy entre que estornudando o con comezón en la nariz o con la necesidad de sonarme constantemente. Y entonces, bueno, muchas alergias y además un dolor de cabeza muy fuerte, ¿sí? Un dolor de cabeza
que me tenía prácticamente tumbado, ¿no? Porque por más medicina que me tomara no se me quitaba, y el dolor estaba ahí constantemente, ¿no? Sentía así como me oprimía la cabeza y tenía la necesidad de estar acostado con los ojos cerrados, pues prácticamente pues una muy buena cantidad de tiempo, ¿sí? Más o menos esto me habrá durado unos 5 o 6 días, que era diferente este síntoma al que se veía en esta variante Omicron, ¿no? O sea, entonces de repente llegué a pensar inclusive que podría tener una combinación de la Delta y de la Omicron por los efectos de la misma. Perdí el olfato, nada más, el gusto no lo perdí, y además me llevó a tener mucho cansancio, ¿no? O sea, como me sentía cansado pues prácticamente todo el día y además con una poca capacidad para concentrarme en las cosas. Esto me generó un problema, de problema físico, me generó un problema en la acción. ¿Sí? Y el problema que genera en la acción es que, pues, primero se me va juntando el trabajo, ¿no? Porque teníamos muchas cosas y muchos compromisos con nuestros clientes de por medio. Y por otro lado, pues bueno, se va juntando y me va llevando a la imposibilidad de cumplir. ¿Sí? Y entonces mis clientes empiezan a desesperar, empiezan a reclamarme, empiezan a enojarse, empiezan a sentir que no estoy cumpliendo, y aunque hay muchos que entendieron el hecho de que estaba enfermo y que al final no pasaba gran cosa si nos retrasábamos un poquito, pero hubo otros que no, ¿no? Hubo otros que estuvieron ahí desesperados queriendo resolver sus problemas o las cosas que tenían por atender. ¿Sí? Y entonces empiezo a tener una presión de alguna manera por ahí. Por otro lado también, pues bueno, en aquel entonces estaba ya en la fase final de la maestría y tenía que entregar mi proyecto final de maestría, ¿no? O sea, es que no era exactamente una tesis, pero era un trabajo de investigación similar al de una tesis, ¿no? Y aunque ya llevaba un avance de por medio, al final, pues bueno, había que terminarlo y había que entregarlo, ¿no? Y por la condición física, pues no me permitía concentrarme o me costaba mucho trabajo activarme para ponerme a trabajar en ese proyecto, ¿no? Y entonces eso también me generó una presión muy grande. No te hago muy largo el cuento, ¿sí? Dentro del COVID también, pues bueno, un síntoma que también tuve es que cada vez que estornudaba y tosía tenía un dolor en el pecho muy fuerte, ¿sí? Y conforme iba avanzando el tiempo, cada vez me dolía más. Eh, y eso, pues bueno, de alguna forma, pues empezó a generar cierta alerta o cierta precaución, ¿sí? Se me quitó el COVID, ¿no? Ya salí negativa en la prueba y por lo tanto ya pude salir. Sin embargo, el tema de la alergia y el tema del dolor en el pecho me seguía estando presente. Hay quien dice o dicen ahí los expertos, que el 50% de las personas que les da COVID mantienen pues como que algunas secuelas del mismo, pues casi entre 3 a 6 meses a partir de que saliste diagnosticado positivo, ¿no? Y por lo tanto, pues sigo manteniendo esas secuelas. Sin embargo, el dolor del pecho cada vez era más fuerte. Y entonces llega un momento que el médico me dice, bueno, para descartar cualquier cosa, te voy a mandar a que te hagas una placa de tórax. Me hago la placa de tórax y salió todo bien. ¿Sí? Salió bien el hecho de que mi sistema respiratorio estaba funcionando muy bien, los pulmones estaban perfectamente bien, no había ninguna afectación en ese sentido. Lo único que sale es que tengo, no recuerdo ahorita el nombre, porque tiene un nombre medio extraño, pero pues bueno, en palabras coloquiales es que tengo inflamado el corazón. ¿Sí? Y tener inflamado el corazón es que mi corazón está más grande que del tamaño normal, y precisamente por eso cuando estornudo el corazón choca con las costillas, y eso es lo que provoca que me duela el pecho. ¿Sí? Y entonces cuando dices el corazón, pues por supuesto que seguramente todo el mundo se espanta y todo el mundo empieza a decir, oye, creo que esto es algo que hay que atender y hay que ver de manera urgente. ¿Sí? Y entonces en ese momento, cuando hablamos del corazón, además cuando me hago la placa de tórax, también pues me regresa un poco el dolor de cabeza, ¿sí? Un dolor de cabeza intenso nuevamente, y entonces pues simplemente el doctor me dice, a ver, vamos a medirte la presión, ¿sí? Medimos la presión y pues resulta que la presión la tengo alta. ¿Sí? Más o menos para que te des una idea, en estos tiempos, en promedio, tuve una presión más o menos entre 150, 118, 119, 120 inclusive, ¿sí? Lo cual representa pues una presión alta.
De estas dos, de las 150 a 120, dicen que la presión baja es la más delicada, la más preocupante, y dicen que si tu presión está arriba de 120, en ese momento tienes una crisis hipertensiva o estás al grado de la posibilidad de sufrir un infarto o de sufrir alguna enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Y entonces la notificación del doctor fue que en el momento que tú llegues a una presión de 120, en ese momento tienes que irte urgentemente a un hospital. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues por supuesto, pues imagínate el estrés que esto te provoca, pues las consecuencias del mismo, la preocupación que pudiese haber al respecto y todas las implicaciones, ¿no? Todas las consecuencias que pudiese traer. Por supuesto, el pensamiento negativo aparece y hace de las suyas. Me voy a morir, ya me queda poco tiempo de vida, casi me empecé a despedir de mi familia, de mis amigos, de aquellas personas cercanas, ¿no? Porque, pues bueno, quién sabe si mañana vaya a estar por aquí. ¿Sí? Entonces ya saben, ¿no? Esta parte negativa y emocional que juega un rol importante en nuestra vida. ¿Sí? Ya total que médicamente pues me dieron tratamiento, me dijeron que tenía que bajar de peso, ¿no? Me hicieron estudios de laboratorio, que traía el colesterol alto, ¿no? Generalmente está relacionado con esto, que tenía que estar monitoreándome por lo menos 2 veces al día o más la presión y pues como te decía, que si llega a arriba de 120, la baja, entonces tendría que irme corriendo al hospital. Me hicieron ponerme a dieta, ¿sí? Entrar a un régimen alimenticio fuerte y también el recuperar la actividad física que antes hacía, ¿sí? De manera constante y que por una u otra razón, el COVID, el frío, la flojera, la negligencia, pues no sé, otro tipo de actividades que me habían llevado a perder la práctica que tenía la realización del ejercicio. ¿Sí? Me dice el doctor, ¿sí? Prácticamente estás en la rayita de convertirte en una persona hipertensa con las consecuencias que esto implica y que la única manera para no hacerlo es mejorar tus hábitos alimenticios y mantener una actividad física permanente. ¿Sí? Me dice, a partir de ahora no puedes dejar de hacer en tu vida ejercicio. ¿Sí? Y además un ejercicio de cardio, en el cual pues hagas, no sé, hagas actividad como correr, bicicleta, que son dos actividades que me gustan, pero que bueno, que de alguna forma lo había dejado. ¿Sí? Entonces, bueno, pues eso ya es el show de la enfermedad, ya estoy bien, ¿no? Ya la presión la tengo restablecida, ya he adelgazado, ¿no? Bajé más o menos como 5 kilos en un mes, y pues bueno, eso me ha ayudado a mantenerme físicamente bien, estoy sano y ya inclusive el fin de semana pasado me fui a la montaña, 16 kilómetros de recorrido en senderismo, ¿sí? A 1500 metros de altura y la presión estuvo perfectamente bien, lo que me hace darme de alta y decir que ya la libramos y ahorita lo único que sigue es cuidarnos bien, ¿sí? De manera permanente para evitar que vuelva a suceder. ¿Sí? Sin embargo, pues decir, ok, imagínate, voy a caminar 300 y tantos kilómetros y pues bueno, ¿qué implicación pudiera haber en el tema de la presión por la altura que vamos a estar? En Francia vamos a subir a las montañas y por lo tanto, pues eso pudiese tener una implicación correspondiente, más el viaje, más la altura, más todo lo que hay de por medio. ¿Sí? Eso pudiese poner en riesgo el viaje a España y a la realización del Camino de Santiago. Sin embargo, ya vimos que la parte emocional es que lo quiero hacer, ¿sí? Me siento bien, el doctor me dio ya luz verde, el doctor inclusive me dijo, ¿sí? El problema de la inflamación de tu corazón tiene que ver porque antes hacías mucha actividad física y de repente dejaste de hacerla. ¿Sí? Y entonces, pues tu corazón está acostumbrado a bombear rápido, ¿sí? Y de repente cuando dejas de hacerlo, pues el corazón empieza a tener una reacción y esa reacción fue de inflamación. La única manera para resolverlo es volver a la actividad física, ¿no? Entonces, mientras más y más rápido hagas, va a ser mejor y vas a estar mucho, mucho mejor. ¿Sí? E inclusive lo podía ver, ¿no? A partir de ahora que regreso a correr, el día que corría o el día que corría más, ese día tenía mejor la presión. Cuando por algún motivo no corría, en ese momento la presión se volvió a levantar, ¿no? Y entonces, pues ahí me confirma la necesidad de hacer actividad física y de activarme en el tema del cardio. ¿Sí? Pero ahora bien, ese es el problema de salud y bueno, el problema de salud pues ya está medio atendido de alguna manera.
¿no? Ahora viene el tema de la parte económica, ¿no? La parte del dinero, y para esto, pues bueno, pues simplemente tenemos tiempo, pero pues hay que hacer cosas de por medio. Y entonces viene el sombrero verde, y en el sombrero verde es cuando entran las nuevas ideas, ¿sí? Y entonces a mí se me ha ocurrido esto, ¿sí? Por un lado, tenemos que impulsar el crecimiento de nuestra plataforma de e-learning, ¿sí? En este caso, nuestros costos de operación no son tan altos y el alcance al que podemos llegar es muy alto, ¿sí? La ventaja de la plataforma de e-learning es que me hace tener pues la necesidad de dedicarle menos tiempo a esta actividad. A lo mejor ahorita que estamos grabando cursos y demás, pues sí requiere mucho tiempo, pero en el momento que ya estén grabados y que ya estén montados en la plataforma y que tenga alguien nada más que me ayude a dar soporte técnico y demás, pues bueno, eso me puede liberar de tiempo, ¿sí? Pensando en esas 3 semanas que necesito para poder hacer el viaje, y por otro lado también, pues tener utilidades en el negocio de que no tienen un costo de operación muy alto. ¿Sí? Y esto entonces pues es una acción que puede ayudar. Otra acción que puede ayudar es incrementar la velocidad para la ejecución de los proyectos. En lugar de tener algo que he pensado, ¿sí? En lugar de tener muchos proyectos y hacerlos en un periodo de tiempo largo, ¿sí? ¿Por qué no tener menos proyectos y hacerlos en un periodo de tiempo más corto, ¿no? A lo mejor en lugar de pulverizar un proyecto en 3 meses, pues lo hago en un solo mes, le meto un montón a ese proyecto y por lo tanto pues puedo captar recursos más rápido. Y además me va a permitir no tener tanto estrés de por medio por la cantidad de proyectos que estoy haciendo, estar concentrado y dedicado a uno o dos proyectos en particular, y posteriormente, una vez terminado, captar los recursos más rápido y tener disponible para la ejecución de estos proyectos, ¿no? Entonces, como que recortar un tiempo en la ejecución de los proyectos y tener menos proyectos de forma simultánea. Por otro lado, el volver al esquema de alianzas estratégicas con las cámaras empresariales. Esto nos dan algunos recursos y pueden ser la puerta para nuevos clientes. Hace 3 años o 2 años ya decidimos pues dejar de operar con alianzas estratégicas, ¿no? Anteriormente trabajábamos mucho con Caintra, con Canaco, con Coparmex, y de repente dijimos, pues ya, o sea, ya pasó este ciclo, vamos a dejar de trabajar con ellos y ahora vamos a ir con nuestros propios medios, nuestros propios recursos. Ya la gente nos conoce, ya tenemos cierto posicionamiento del mercado, ya saben la calidad de las cosas con las que hacemos y por lo tanto ya no los necesitamos, ¿no? Una posibilidad podría ser decir, ¿sabes qué? Sí te necesito, ¿no? Y te necesito no solamente porque me das un pequeño ingreso, sino que también porque a partir de estos momentos es cuando se podrían generar nuevos clientes. Por otro lado, también está otra acción, es contratar a un vendedor que nos ayude a impulsar los servicios de Evolucio. El problema muchas veces que tenemos es que o me dedico a vender o me dedico a operar, ¿no? Y entonces, pues bueno, no puedo hacer las dos cosas, y quizás el tener un vendedor me puede ayudar a impulsar a la empresa, principalmente el tema de la plataforma de e-learning, que es algo que queremos desarrollar. Sigo generando ideas y aquí la idea es que pues mi equipo de trabajo se involucre en estas ideas, se ponga este sombrero verde, que todos nos los podamos poner y empiecen a surgir algunas ideas diferentes a lo mejor a las que yo podría imaginarme. Por ejemplo, no sé, hacer una inversión más alta en redes sociales que nos permite incrementar el posicionamiento de la empresa y la captación de más clientes. Ya hacemos una inversión, sin embargo, bueno, esta inversión puede ser todavía más grande. Utilizar otras redes sociales, a lo mejor darle un poco más de fuerza a LinkedIn, que hoy no la usamos tanto, darle más fuerza o quizás también utilizar TikTok, que hoy está de moda entre los jóvenes, y darle más inversión a publicidad tanto en Facebook como en Instagram, que son las dos redes sociales que más tenemos, ¿sí? Hay que meterle más dinero para tener entonces mayor seguidores o un mayor número de seguidores, y que a partir de ello podamos tener la posibilidad de nuevos clientes. El recopilar testimonios de nuestros clientes y difundirlos en nuestros medios de comunicación es algo que ya hemos empezado a hacer, ¿no? Si ustedes ven nuestras redes sociales, pues por lo menos una vez a la semana ponemos un testimonio, ya sea de alguien que haya estado en una capacitación, en un proyecto de consultoría o en un curso en línea, y pues bueno, los ponemos en nuestras redes, y así hacemos que nuestros clientes se conviertan en embajadores de nuestro negocio, ¿sí? Por otro lado, y esta es una idea que, pues la verdad que aquí es una lluvia de ideas, ¿no? Y que pudiese ser buena o no tan buena, no lo sé, puede tener consecuencias positivas y negativas, habría que analizarlo más. Una es que esta acción consiste en realizar el impulso al crecimiento y desarrollo de las mujeres.
¿sí? Y de grupos no privilegiados con los servicios de Evolution. Últimamente, si me han seguido en redes sociales, pues han visto que, pues que me está gustando mucho el tema del fútbol femenil. ¿Sí? Me gusta ir a los partidos y de alguna u otra forma pues me gusta ver el impacto que las mujeres están teniendo en esta actividad física y en todos los ámbitos, ¿no? Realmente creemos en las mujeres y queremos que las mujeres tengan mayores oportunidades, mayores posibilidades y que estén, pues que tengan las mismas oportunidades de desarrollar que nosotros tenemos. ¿Sí? Así como a las mujeres, pues también hemos tenido foros, no sé, por ejemplo, de equidad de género, ¿sí? Donde pues prácticamente estamos abiertos a cualquier posibilidad o a cualquier persona. Y entonces, pues de alguna forma hemos sido embajadores de estos grupos que pueden ser considerados como no privilegiados y que bueno, pues quizás podamos aprovechar un poquito esta inercia para que a partir de ello, ¿sí? A partir de ser seguidores, admiradores y promover la equidad de todos estos grupos no privilegiados, pues podamos crear embajadores que promuevan a nuestra empresa. ¿No? Que no sea una acción meramente personal, sino que pueda estar ligada a el desempeño de nuestro negocio. ¿Bien? Pudiese tener consecuencias positivas y negativas, no lo sé. Habrá que seguir lo que Rafael Galán nos decía, ¿no? Es una idea, hay que dejarla que de reposar un ratito y si esa idea sigue presente, entonces la retomamos y buscamos la forma en la que nos puede ayudar. Por otro lado, crear una estrategia para disminuir mis gastos personales sin perder la calidad de vida que quiero tener, ¿no? Seguramente algo se podrá por ahí disminuir con el propósito de que pueda generar ahorros personales y pueda juntar ese dinero que necesito para realizar mi viaje. ¿Sí? Y entonces son ideas, ¿no? Una lluvia de ideas que hacemos al ponernos este sombrero verde. Ya no nos estamos enfocando al problema, a las cifras, a los datos, no estamos hablando nada emocional. Obviamente cada una de estas ideas tienen temas emocionales, pero lo estamos tratando de dejar a un lado y simplemente estamos buscando la forma de, a través de la creatividad, es decir, salirnos de la caja y pensar cosas diferentes para resolver las cosas desde una postura diferente. ¿Sí? Seguramente a ti se te han ocurrido algunas ideas. Me gustaría, pues quizás si se te ocurre algo, que nos puedas aquí compartirla en el chat para integrarla a esta lista y quizás que tú puedas contribuir a mi viaje de España. Te lo agradecería eternamente, ¿no? Entonces, si tienes alguna idea, pónmela en el chat y a ver qué más sale. La idea que de estas ideas, pues es una lluvia de ideas, algunas podrán parecer buenas, muy buenas, otras podrían parecer absurdas, no importa, lo importante es que salgan, que se plasmen aquí y en su momento podremos analizar ya cada una de ellas y ver pues cuáles son viables y cuáles no lo son, ¿no? Pero cuando traigas el sombrero verde, la idea aquí es que podamos sacar todas las ideas que se nos ocurran, sean buenas o sean malas, las que sean, pero que podamos hacer toda nuestra lista de cosas que podríamos hacer para resolver el problema. Dejamos el sombrero verde y nos vamos ahora al sombrero negro. ¿Sí? El sombrero negro es el color, o el negro es el color de la oscuridad, y este nos sitúa en un punto de vista crítico, ¿sí? Y de cautela hacia un planteamiento. Por ejemplo, Roberto me dice, busca un patrocinador para tu viaje. Órale, eso es interesante, puede ser y suena muy bien, ¿verdad? Imagínate estar haciendo cápsulas del viaje, promoviendo a ese patrocinador, o también, pues, por supuesto, usando ropa con la marca del mismo y que pueda salir en los diferentes medios sociales. Suena interesante, ¿verdad? Vamos a meterlo dentro de la lista. Gracias, Roberto. Y así si alguien más tiene más ideas, también pues son bienvenidas. ¿Bien? En este sombrero negro se trata de identificar los peligros, ¿sí? Posibles problemas, ¿sí? En una palabra, ver la forma de sobrevivir, ¿sí? El sombrero negro nos permite ponernos en alerta, ¿sí? Nos permite evitar lo ilegal, lo peligroso, lo contaminante, el gasto inútil, ¿sí? El sombrero negro es el que nos hace sacar todo ese ser negativo que traemos dentro, ¿sí? Y que es necesario sacarlo porque nos va a permitir sacar la incertidumbre, ¿sí? Nos va a permitir encontrar los diferentes obstáculos que pudiésemos tener.
¿sí? El problema es que si lo hacemos mezclado, como tradicionalmente lo hacemos, o si es el primero que sacamos, pues seguramente nos va a llevar a que no surjan esas ideas, ¿sí? Que de alguna forma nos habíamos que de alguna forma pues nos hemos propuesto, ¿no? Imagínate, si yo estoy pensando desde un plano meramente negativo, lo más probable es que no logre, ¿sí?, imaginarme nada positivo para resolver el problema, ¿no? Entonces, por eso te dice, el sombrero negro está bien, vamos a considerarlo, pero déjalo para después, ¿no? Primero que surjan los datos, las cifras reales, después la parte emotiva, la parte que te mueve desde el corazón a hacer las cosas, luego las ideas, ¿sí?, y posteriormente nos vamos a la parte negativa. ¿Sí? Y en la parte negativa podríamos decir, por ejemplo, pues bueno, podría pensar que es un sueño guajiro que nunca será realidad. ¿Sí? Porque me lo han dicho además muchas veces. Yo me lo he dicho directamente y muchas otras personas me lo han dicho. ¿Sí? Estás loco, son muchos kilómetros, ¿para qué lo haces? ¿Sí? Y además ahora con la enfermedad, pues peor, ¿no? Imagínate pues las cosas, ¿no? La situación económica del país está para llorar, no hay credibilidad política, cada vez hay más pobreza, socialmente estamos en el hoyo, ¿no? Y así podría echarme una letanía, ¿no?, de todo esto, y pues eso pues podría visualizarse como muy, muy negativo el asunto, ¿no? Estamos a punto de iniciar una tercera guerra mundial, espero que no, pero pues hay muchas posibilidades de que esto suceda. Ganar más siempre es sinónimo de gastar más. ¿Sí? Podría entrar aquí a la desesperación, decir, es que no nací para ser empresario, siempre tengo problemas, siempre vivo el día, no he logrado nunca tener los ingresos que yo espero tener o que yo quisiera tener, no sé tomar decisiones, soy muy malo para hacer esto, nada me sale bien, y a partir de ahí podría hacerme toda una telenovela de por medio, ¿sí?, que me lleve a boicotearme mi viaje. ¿Sí? Se vale decirlo, siempre tenemos esta naturaleza, ¿no? Acuérdate que tenemos el lado de la luz y el lado de la oscuridad está relacionada con el sombrero negro y pues bueno, hay que sacar todas esas cosas, así como sacamos la parte emotiva del problema, también sacamos la parte negativa del mismo, ¿sí? Es desahogarme, ¿sí?, sacar todo aquello que de alguna forma pasa por mi mente. En lugar de que se quede aquí dándome vueltas, vueltas, vueltas y vueltas, lo escupo, ¿no?, por así decirlo, me deshago de ello y pues logro pues simplemente quitarme estas posibles ideas. Nos dice Reina, primero ya no gastar en cosas innecesarias, vender cosas y ropa que ya no usas, solo una vez al mes consentirte en lo que más te gusta, paseo, restaurantes, cines, etcétera. Es lo que estoy haciendo yo, creo, en esta plática. Hasta ahorita tenemos cosas en común. Mi idea es ir a Europa este año, quedarme en España más días e ir a Santiago de Compostela. Órale, wow, pues ya tenemos compañera de viaje entonces, si quieres, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues fíjate cómo, o sea, sacar este tipo de cosas me ayuda pues a desahogarme, ¿no? En esta parte del sombrero negro, el poder ver las cosas malas y poder ver como los posibles obstáculos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si se arma la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué tanta seguridad voy a tener en el momento que vaya a Europa? ¿Qué pasa si la situación económica se pone peor, si México está en condiciones más críticas de las que hay en este momento, ¿no? Y entonces aquí es un ¿qué pasa si? ¿Sí? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto que pudiera pasar? Entonces me sirve para dos cosas. Me sirve por un lado para desahogarme, para sacar toda esa negatividad que pudiese haber dentro de mí, y por otro lado me sirve también para pues para ver esos obstáculos que se pudiesen presentar al momento de tomar una decisión. Ya lo saqué, ¿no? Nos vamos con el siguiente sombrero, que es el sombrero amarillo, ¿sí? Y el sombrero amarillo se asocia con el sol y con su luz, y su aplicación nos permite ver el lado optimista de las cosas. Ya vimos el lado oscuro, ahora vamos a ver el lado de la luz, ¿sí? Ya saqué lo malo, ahora veamos lo bueno, ¿sí? Es el contrapunto del sombrero negro, mucho más difícil de aplicar, ¿sí? Ya que dijimos que por lo general nos vamos como hacia lo negativo de las cosas. Sin embargo, el sombrero amarillo es el sombrero de los soñadores y los visionarios que trabajan por conseguir su sueño, ¿sí? Y como yo quiero lograr mi sueño, entonces tengo que ver las cosas ahora desde la perspectiva optimista. ¿Sí? Y entonces me pongo el sombrero amarillo y empiezo a ver varias cosas, ¿no? Primero decirme, claro que puedo, por supuesto que puedo,
¿no? Estoy en tiempo para hacerlo, ¿sí? Las condiciones externas no las puedo controlar y por lo tanto no me preocupo, no me estreso por ellas, ¿sí? Y mejor me enfoco en mí, ¿sí? Y para enfocarme en mí lo que tengo que hacer es mantener el equilibrio, ¿sí? Y aquí relaciono las dos cosas, la cuestión de la salud con la cuestión del dinero. Necesito tener una sana alimentación, una actividad física, un buen dormir, el entretenimiento no lo puedo dejar a un lado, buenas relaciones interpersonales, trabajo arduo y espiritualidad, ¿no? Entre a lo mejor muchas otras cosas. Si junto todo esto, al tener el equilibrio, lo que va a suceder dentro de mí es, voy a crear energía positiva. Y la energía positiva es la que va a permitir crear nuevas ideas, tomar mejores decisiones, resolver los problemas, disminuir el estrés, tener mayor productividad, hacer más con menos y por lo tanto tener mejores resultados. Y si tengo mejores resultados, entonces voy a lograr mi viaje a España. ¿Sí? Y entonces fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante porque a partir de ponerme el sombrero amarillo y ver lo optimista de las cosas, me doy cuenta que la respuesta está en mí, que no vale la pena echarle la culpa a otros, echarle la culpa a la guerra, echarle la culpa al COVID, echarle la culpa al gobierno, pues simplemente me desestresa. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues busquemos mejor la parte que sí me corresponde, hacerme responsable de ella, que es tener la energía necesaria para hacer que las cosas sucedan. Y para que esto se pueda hacer, necesito mantener el equilibrio. ¿Sí? Nos dicen, promueve evolución con tus clientes actuales, aprovecha que el COVID ha bajado visitando a las empresas. Bien, perfecto, es una buena idea, ¿no? Los clientes actuales me pueden dar repetición de proyectos, por un lado, o por otro lado también la recomendación hacia nuevos clientes. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. ¿Sí? Bien, y entonces seguimos ya con esto lado, recupera la emocionalidad, recupero la parte positiva del problema y me enfoco en ello. ¿Sí? Y para ello, bueno, una vez que ya me pasé por el sombrero amarillo, me voy con el último sombrero, que es el sombrero azul. ¿Sí? Y el sombrero azul nos permite generar el control. ¿Sí? Su función es gestionar la dinámica enfocando a los participantes lo mejor posible para obtener los mejores resultados. El sombrero azul es un sombrero integrador, ¿no? Es decir, ya vimos los datos fríos y reales, ya vimos la parte emocional, ya vimos las acciones que podríamos hacer más las que ustedes me están proponiendo, ya vimos la parte negativa de las cosas y la parte optimista de las mismas. ¿Sí? Ahora lo que hay que hacer es integrar, que no se quede nada más ahí en que tenemos mucha información ahí a nuestro alrededor y pues que no nos lleva a nada de la acción. ¿Sí? Y entonces, bueno, generalmente el integrador pues es el líder del equipo, el líder del proyecto, el representante o la persona responsable de resolver el problema, que va a ser la integración de todo el análisis realizado. ¿Sí? Y entonces, pues simplemente determino, a partir de lo que hemos visto, las acciones inmediatas. ¿Sí? Por un lado es una simplemente emocional, dejar a un lado el sombrero negro y poner el foco en la ilusión que tengo por hacer mi viaje. El decir, sí puedo, claro que puedo, enfocarme en el amarillo y el hacer todo lo que tengo que hacer para lograrlo. Mantener el equilibrio en mi vida personal y laboral es muy importante. El tema de la salud pues, es fundamental. Sin salud no hay nada. ¿Sí? Sin salud no hay vida, sin salud no hay trabajo, sin salud no hay dinero, sin salud no hay viaje, ¿no? Y por lo tanto, tengo que mantener este equilibrio. Difiero aquí un poquito de lo que me decía Reina, ¿no? O sea, Reina me dice, sacrifica un poco toda esta parte del entretenimiento, consiéntete nada más una vez al mes. Le diría a Reina, híjoles, creo que necesito consentirme todos los días, ¿no? Y además porque mis pasiones pues están relacionadas con el cine, como ya muchos lo saben, y por lo tanto pues veo el cine constantemente. Alguien puede decir, bueno, ¿de qué sirve tener tantas aplicaciones o tantas plataformas de streaming, ¿no? Porque estoy inscrito creo que a todas. Pues bueno, de alguna manera, pues bueno, es parte del entretenimiento, es parte del desarrollo personal, que además me sirve para el tema profesional, ¿no? Entonces, pues habrá que sí, que poner un equilibrio, ¿no? Entre esta parte del entretenimiento, del gasto que implica todo eso, pero el entretenimiento forma parte también del equilibrio en la vida personal y laboral, ¿no? Entonces habría que ver hasta dónde llegar. De las acciones marcadas en la verde, seleccionar las 2 o 3 ideas más relevantes, ¿sí? Es decir, del sombrero verde, para ponerlas en acción a la brevedad. ¿Sí? A lo mejor no puedo hacer todas,
pero tomar en cuenta aquellas que consideremos como equipo que pudiesen ser las más relevantes. Involucrar a mi equipo de trabajo en la ejecución de las acciones, ¿no? Ok, ahorita pues fue lo que a mí se me ocurrió para el momento de hacer esta presentación, pero bueno, tengo de involucrar a mi equipo de trabajo y por supuesto no solamente saldrán más ideas, por un lado, y por otro lado, pues me ayudarán a aterrizar las mismas. Y una que va a forzar a que haga el viaje es que compre el boleto de avión, ¿no? Teniendo el boleto de avión, no hay de otra más que forzarme a juntar el dinero necesario e ir ahorrando para el viaje. Nos dice Rosy, tengo amigos en España que pueden recibirte en su casa y ahorrar algo en hospedaje. Viven en Madrid y en Sevilla. Perfecto, Rosy, excelente. Pues bueno, fíjate cómo van saliendo y gracias precisamente a esta técnica, por ejemplo, que permite sacar, ¿no? Todo aquello que traemos, todo este pensamiento y que entre todos podamos encontrar soluciones. Por eso esta técnica es muy utilizada en equipos de trabajo. ¿Sí? Con nuestros colaboradores es muy útil para poder sacar todo aquello que necesitamos para resolver nuestros problemas. ¿Sí? Entonces decimos, el sombrero azul integra el conocimiento o integra todo lo que vimos en los diferentes sombreros para ya llegar a acciones concretas y que te van a llevar a resultados específicos. ¿Sí? Como puedes ver, es una técnica muy sencilla de utilizar y que te puede dar mucha información, que te puede facilitar la forma en la que tomamos las decisiones. ¿Sí? Obviamente no basta con hacerla y definir estos 5 puntos, sino que ahora hay que hacerlo. Si no los haces, pues no va a servir de nada haberla hecho, por un lado, y por el otro, pues no vas a resolver el problema. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Aquí es cuando la creatividad puede convertirse en innovación. ¿Sí? Es decir, hagamos que estas ideas se vuelvan realidad, implementémoslas, ¿sí? Que formen parte de la acción de nuestro día a día para entonces poder resolver, sí, el problema que nos hemos planteado. Esta es la técnica de los 6 sombreros, la cual tiene diferentes beneficios. Por un lado, nos permite tener una visión integral de la problemática a tratar. El hecho de que tengamos diferentes sombreros puestos nos va a permitir ver las cosas de diferentes perspectivas, una óptica diferente y poder obtener información más enriquecedora que nos lleva a tomar mejores decisiones. Nos permite acotar el problema, nos permite entenderlo de una manera más clara y, por lo tanto, identificar cuáles son las causas que originan el problema y no enfocarnos tanto en los síntomas. ¿Sí? Nos permite entrenar el pensamiento lateral, ¿sí? El pensamiento que va más allá de pues las cosas tradicionales que tiendo a pensar basadas en mis creencias limitantes. Me permite salirme de la caja y ver las cosas desde posturas diferentes. Me permite también hacer más ágil la toma de decisión. ¿Sí? Es más fácil poder decidir y además las soluciones son mejores. Separa el ego del pensamiento. El ego muchas veces nos estorba. ¿Sí? Y entonces el hecho de eliminarlo, separar, dejarlo a un lado, me permite tener un pensamiento más analítico, más crítico y más conceptual. ¿Sí? Y entonces son beneficios importantes que nos permite el aplicar esta técnica, que por supuesto te va a llevar a mejores decisiones y a resolver mejor los problemas. ¿Cómo aplicarla? Ya te decía que hay 2 formas, ¿no? Una es repartir, que tú tengas el sombrero azul y repartir los otros 5 sombreros a las personas, a los presentes, para pedir la opinión a cada uno de ellos desde el color de su sombrero, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? A ti te toca hacer sombrero negro y entonces tú eres el crítico, tú eres el que vas a cuestionar todas las ideas que tengamos, todos los problemas, con el propósito de visualizar eso. Otro va a ser la parte emocional, otro el amarillo, otro el blanco y así cada uno de los sombreros. ¿Sí? O la otra es otorgar el mismo sombrero a todos los participantes para que piensen a la vez desde el mismo punto de vista. Cualquiera de los dos es útil y es viable que la podamos utilizar. ¿Sí? La idea de esto es que vayamos alternando los sombreros durante un tiempo. Ese tiempo debe ser reducido, ¿sí? 1 minuto aproximadamente. Tampoco es necesario dedicarle toda una vida o todo bastante tiempo a cada uno de ellos. Y pues al tener el tiempo reducido te vas a enfocar más rápidamente en tu sombrero y vas a poder generar esas ideas necesarias. ¿Sí? Una vez que se hayan dado los roles, el sombrero azul pues tiene la facultad para cambiarlos, incluyendo el suyo propio, ¿no? Le puedes dar a alguien el azul y ponerte tu otro sombrero, o puedes decirle, ¿sabes qué? Tú antes tenías el sombrero rojo, ahora ponte el negro, ahora ponte el amarillo.
¿sí? ¿Y cuándo terminará la sesión? Pues va a terminar cuando las opiniones lleguen a un estado de saturación, es decir, ya se nos acabaron las ideas y ahora vamos a implementarlas. ¿Sí? Muy sencilla la técnica, lo cual es pues recomendable que la podamos utilizar. Realmente me llevo un aprendizaje muy interesante a partir de ella. La adopto como una de las prácticas, tanto a nivel personal como empresarial, para resolver los problemas y tomar decisiones que todos los días se presentan en mi día a día. Termino, ha llegado ya el momento de cerrar nuestro webinar diciendo que un aspecto esencial de la creatividad es no tener miedo al fracaso. El sombrero negro está muy relacionado con el miedo. ¿Sí? Y el hecho de plasmarlo, el hecho de sacar todas esas ideas, me permite liberarme de él. ¿Sí? Romper esta idea del miedo al fracaso y tener un aspecto esencial de la creatividad. Me dice, ¿me puedes mostrar solo la imagen de la diapositiva del sombrero blanco? Ok, me regreso rápidamente para que lo veas. De todas formas, te voy a mandar la presentación. Si no lo has hecho, te pido que me pongas tu correo electrónico aquí en el chat y tu nombre completo para que lo podamos mandar. ¿Sí? Pero bueno, hago caso a tu petición. Ahí está el sombrero blanco. Y como te decía, es el de los datos, hechos y cifras comprobables. ¿Sale? Me imagino que le tomaste una foto, entonces pues ya lo cambiamos. Perfecto. Bien. Ok, vámonos a las conclusiones. Decimos que entonces, pues lo que más merma la creatividad, pues es el miedo al fracaso. Hay que dejarlo atrás, hay que romperlo y hay que animarse y aventarse. ¿Sí? También es que la creatividad surge de la inteligencia divirtiéndose. ¿Sí? Hay que divertirte en cada cosa que hagas, porque si no lo haces, pues realmente difícilmente van a salir nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas, nuevas maneras de resolver los problemas y pues no van a llegar las soluciones que estás esperando. Entonces hay que divertirte en lo que hagas. ¿Sí? Por eso deja a un lado un poco el sombrero negro y enfócate en el resto de los sombreros. ¿Sí? Y por otro lado, las reglas se hicieron para romperse. Si no se rompieran las reglas, no habría innovación, ¿sí? No habría nuevos productos, no habría nuevas formas de hacer las cosas. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos por haber estado en este webinar. Espero que te hayas llevado algo positivo. Y antes de cerrar puntualmente ya la presentación, pues te invito a algunos eventos, algunas cosas que estaremos haciendo en los próximos días. ¿Sí? La primera es que ya sabes que tenemos nuestra plataforma de e-learning y pues te invito a que la conozcas, evolucio.online. Tenemos ahí diferentes cursos. Uno muy importante que creo que va a ser detonante y es parte de estas soluciones es que el día de mañana, a más tardar, sale a la plataforma un curso que hemos denominado La Fuerza de las Ventas. ¿Sí? Es un curso enfocado precisamente a vender, ¿sí? Esta labor que nos guste o no nos guste, todos tenemos que hacer, todos somos vendedores, por lo menos de nuestra imagen personal, y por lo tanto, pues creo que a través de un caso práctico, como el que vimos el día de hoy, te puedo ayudar a desarrollar habilidades para convertirte en un mejor vendedor, ¿no? Entonces, te invito a que tengas, pues a que visites nuestra página y puedas entrar a este nuevo curso que estará a partir del día de mañana. Te invito también a, tenemos una serie de cursos de formación de recursos humanos en línea. Ya vamos en el número 4, que va a ser la próxima semana, el de plan de desarrollo organizacional, creación de un tabulador de sueldos y el plan de compensaciones y prestaciones. Si a ti te interesan, pues bueno, tenemos un esquema por paquete, inclusive los cursos 1, 2 y 3 que ya pasaron, los tenemos grabados, pero no los vamos a repetir hasta el siguiente semestre. Sin embargo, pues bueno, puedes hacer, contar con o hacer, ver la grabación que se hizo al respecto y poder tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, si quieres información, mándanos un mensaje, ya sea a través del chat o a través de nuestros medios de contacto y con mucho gusto te damos información. Ya sabes quiénes somos, ¿no? Por lo tanto, no te hago una presentación mayor, simplemente si necesitas ayuda, nosotros la hacemos. ¿Sí? Somos una empresa en la que tus proyectos se convierten en nuestros proyectos a través de un esquema integral de negocios, una visión humanista y con soluciones innovadoras, clientes consentidos y apapachados, el seguimiento a los proyectos, la experiencia en los dos lados del escritorio y metodologías de trabajo validadas.
Y por último, te invito a que te pongas en contacto con nosotros, ¿sí? Que pues que bueno, que tengas acceso ya sea a través de nuestros canales directos, como nuestro WhatsApp o nuestro correo electrónico, que entres a nuestra página de internet, evolucio.com, y también que, pues que nos sigas en redes sociales, ¿no? Tenemos canales de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y también YouTube. En YouTube vas a encontrar este webinar a partir del día de mañana, está disponible para ti. Este es el webinar número 26 que hacemos. Todos ellos están ahí en el canal de YouTube. Tenemos también nuestros foros que hemos hecho con algunos invitados y algunos otros contenidos que serán útiles para ti. Te comparto que tenemos ya más de 42,000 vistas en nuestro canal de YouTube. Tenemos ya pues un buen número de seguidores y pues que nos gustaría que tú también estuvieras ahí para enterarte de cosas nuevas que vayamos sacando, ¿no? Entonces no dudes en seguirnos a través de nuestros canales tradicionales.